¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Los saluda su amigo Abraham Becerril. Hoy me encuentro solo, ya que José Juan Núñez anda haciendo trabajos de investigación, además que, como ustedes saben, somos actores y también nos ocupamos de esa parte. Hoy le tocó estar en una grabación de cine y pues adelante, hay que desearle lo mejor. Pero yo estoy aquí para platicar con ustedes en este jueves 30 de abril, Día del Niño, y precisamente les pido un aplauso y un abrazo para todos los niños de México y del mundo. Recordemos que la situación es difícil para ellos. Pues bien, antes de empezar el programa, quiero agradecer nuevamente a quienes nos han seguido hasta el día de hoy. Eduardo Becerril, Fausto Castillo, Esperanza Rodríguez, Claudia Rosendo, quien se sigue expresando de nosotros de una manera muy grata, muy agradable, Javier Candiani, Carmen Terrazas, una amiga que tenemos en México, pero que es de origen chihuahuense. Es muy grato saber que nos siguen, que nos escuchan y que cada vez que nosotros mencionamos algo en las redes sociales, lo comparten para que los demás se enteren. Pues bien, amigos, hoy el tema es interesante. Teníamos planeado hablar de lo que está sucediendo en las campañas políticas del Distrito Federal, pero el martes pasado, el día 28, el Senado de la República le dio paso a la reforma política del Distrito Federal. Una vez que esto sucedió, se fue turnada a la Cámara de Diputados para que el día de ayer, 29 de abril, la Cámara de Diputados se encargara de aprobarla. Pero he de decirles que las cosas no fueron así tan fáciles. Las cosas no fueron como tal vez pudiéramos imaginar. Una Cámara dice que sí, que la de senadores, y luego la de diputados, adelante, todo queda resuelto. No fue así. Y para ello les voy a ir platicando qué fue lo que pasó. El Distrito Federal es la capital del país. Aquí se encuentran los tres poderes de la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Aquí es donde toman las decisiones que rigen al país, de manera general, porque de manera individual cada estado es soberano, que es una de las facultades que les da la Constitución. Pues bien, desde hace tiempo se hablaba de que se quería que el Distrito Federal fuera el estado 32, que tuviera su propia legislación, su propia constitución, sus propias decisiones. Y parece ser que al doctor Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno, se le puede lograr esto. El Senado le dio apertura a esta reforma que modifica sustancialmente el concepto que tenemos actualmente del Distrito Federal. Quienes somos defeños orgullosamente, pues vamos a desaparecer, digámoslo, en el término semántico. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser defeños. Una vez que la Cámara de Diputados apruebe esta legislación, pasaremos a ser parte de la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Que el término Distrito Federal desaparece. Entonces, ¿cómo nos llamaremos ahora? Si ya no somos defeños, ¿qué seremos? ¿CDMX-deseños o cómo seremos? Esa es una gran pregunta que hoy me hice platicando con unas amistades sobre este tema, ¿no? El DF deja de ser Distrito Federal en términos de semántica, en palabras, y pasa a ser la Ciudad de México. ¿Qué genera esto? Pues una modificación total de la estructura de lo que en su momento fue el Departamento del Distrito Federal, actualmente el Gobierno del Distrito Federal, y con la nueva propuesta sería la Ciudad de México. El jefe de gobierno pasaría al término de gobernador de la Ciudad de México. A su vez, las delegaciones desaparecen en el término delegaciones semántico. Serían alcaldías. Ya no tendríamos jefes delegacionales. Ya no sería ese el concepto. Entonces, todo esto nos genera un cambio que creo que no estamos pues todavía preparados, que sé que se va a llevar su tiempo, porque comentaba el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que la constitución política de la Ciudad de México estará surgiendo por ahí del año 2017, 2018, antes de que él se vaya. Pero una vez que el Senado y la Cámara de Diputados aprueben esto, cuidado, porque entonces sí ya la Constitución tiende
a cambiar. Actualmente se habla que los Estados Unidos mexicanos se componen de 31 estados y un distrito federal. Acuérdense que hace años, bueno, yo cuando estudiaba en la escuela eran 29 estados, 2 territorios que eran Baja California Sur y Quintana Roo y un distrito federal. Con esta modificación a la legislación constitucional, tendríamos ahora 32 entidades federativas. ¿Saben lo que es esto? Pasaría la Ciudad de México a ser un ente individual, autónomo y soberano en la nomenclatura global de nuestra República Mexicana. Acuérdense que en el sexenio pasado decía el presidente Calderón, expresidente Calderón ahora, que desapareciera el término de República Mexicana y solamente se reconociera México, como lo quieran llamar. Con la aprobación de esta reforma pasaríamos a ser, si no el Estado 32, sí la entidad federativa 32. Tiene mucha diferencia el concepto a decir somos un Estado, a ser una entidad federativa. Seguiría siendo el eje del país, seguiría siendo el punto donde surge todo lo que acontece en nuestro país, pero sería una entidad independiente, autónoma. ¿Qué nos genera esto? Y para ello vamos a ver lo que se informa en los diferentes medios de comunicación. Perdón, lo voy a estar leyendo porque hay muchas dudas, hay muchas situaciones de inquietud sobre esto. La Cámara de Diputados, no, perdón, este es el de la Cámara de Diputados, ¿no? Es que hay una nota por ahí. El Senado de la República aprobó el dictamen de reforma política del Distrito Federal, pero falta que esta sea aprobada por la Cámara de Diputados. Vamos a irnos por partes. El Senado de la República aprobó la noche de este martes, en lo general, el dictamen de la reforma política del Distrito Federal con 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Mayoría. Debo de suponer que quienes se oponen son aquellos que todavía no quieren ver a la capital del país como una entidad autónoma. No quieren ver a la capital del país que puede surgir de ella misma, sin necesitar de todo lo que es, hasta ahorita, la ayuda y el apoyo que se recibe de todas las entidades. Se tiene hasta hoy, 30 de abril, para que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen que emitió la Cámara de Senadores. Pero les tengo una noticia, y eso es lo que va a seguir a continuación. ¿Se aprobó o no se aprobó el dictamen donde se oficializa que el Distrito Federal desaparece y se constituye la Ciudad de México? Para esto les voy a comentar los siguientes. Después de que sea aprobada esta iniciativa, brindará a las autoridades de la nueva Ciudad de México la autonomía a las autoridades para autorizar su propia capacidad de endeudamiento y que dota de mayor equidad para obtener presupuestos de la Federación, pues la redacción de la Constitución Política de los Estados, la Constitución Política de la Ciudad de México así lo especificaría. ¿Qué significa esto? Sería por decisión de la propia Ciudad de México, en base a su Constitución, la posibilidad de poderse endeudar sin tener que necesitar la ayuda de los demás. Ya sería autónomo, ya tendría la capacidad, pero fíjense qué curioso, de endeudarse. Estamos en la actualidad, en este momento, 30 de abril, en la posibilidad de seguirnos endeudando, cuando la situación cada vez es más difícil, cuando no hay trabajo, cuando no hay empleo, cuando no hay ingresos, cuando la gente sigue sufriendo de dinero. Pero eso sí, la nueva Ciudad de México tendrá la capacidad de endeudarse por sí misma. Es un punto de vista que ahí se los dejo de tarea. ¿Qué más sigue con esto? El término de delegado desaparece. Vamos a empezar. La Ciudad de México tendría un gobernador, el gobernador o alcalde de la Ciudad de México. Pero las delegaciones desaparecen en el concepto tal para pasar a ser alcaldías. Entonces, ¿qué nos generaría esto?
La reforma política de la ciudad plantea también la reestructuración del territorio capitalino, sustituyendo las actuales delegaciones por alcaldías. Cada alcalde tendría entre 10 y 14 concejales, de los cuales se propone que al menos 40% sean ciudadanos, es decir, que no pertenezcan a partido político alguno. ¿Y tú lo crees? Y viene la pregunta, ¿para qué tener esa cantidad de concejales? Creo que es algo que deben de explicar, es algo que nos deben de decir, es por esto, aquello y el otro. Un alcalde y de 10 a 14 concejales, que debemos de entender que en las otras 31 entidades federativas se les conoce como síndicos. Es el presidente municipal y sus síndicos. Aquí sería el término alcalde y sus concejales. Pero es lo mismo. A final de cuentas son sus secretarios de cada una de las áreas que componen cada una de las entidades políticas territoriales. ¿Qué más nos dice esta reforma? Los alcaldes se aplicarán a partir de la elección constitucional del 2018. O sea, esto, todavía para esta elección del próximo 7 de junio, tendremos a los jefes delegacionales. Pero, a partir de las elecciones del 2018, que son elecciones federales, porque nos toca presidente de la República, se considerará la personalidad jurídica de alcalde y se realizará con base en la división territorial de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Esto es lo que señala el dictamen aprobado por el Senado de la República. O sea, en pocas palabras, tenemos ahorita 16 delegaciones, tendremos 16 alcaldías en la capital. Aclarando, es agua, no crean que es alcohol. Nomás que hace mucho calor y entre las luces del foro hace mucho calor. Perdón. Desaparece el concepto delegado para incluir el de alcalde. Y todos los que asisten al delegado se les llamaría, de acuerdo a la nueva propuesta, concejales. Bien, ¿qué sigue después de esto? Para crear la constitución de la ciudad, se sustituiría al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y se crearía una asamblea constituyente, es decir, a un grupo de personas que se encargarán de crear dicha constitución. Amigo ciudadano, ¿quiénes serían esas personas indicadas para crear la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México? ¿Nos lo van a consultar? ¿Lo van a proponer a quienes vivimos en esta capital? ¿Va a ser una elección entre un cierto grupo de políticos o de intelectuales? ¿Quiénes van a elegir a esta Asamblea Constituyente que será la responsable de crear y promulgar la Constitución Política de la Ciudad de México? No hay nada claro, todavía no está especificado nada de eso. En términos generales se aprobó esta reforma y es sobre la que estamos platicando ahorita. ¿Qué sigue? La Asamblea Constituyente tendría que darse marcha a una convocatoria para la elección del Congreso, que sería el primer domingo de junio de 2016. Sería el domingo indicado para convocar a esta Asamblea Constituyente. Estamos hablando de un año. O sea, esto no va a suceder todavía ya. Ahorita se propone, se aprueba por las cámaras y una vez aprobado se viene toda esa serie de procedimientos para que prácticamente a partir del 2018 tengamos una nueva personalidad jurídica en la capital del país. ¿Qué más tenemos? El gobierno de la ciudad deja de depender del gobierno federal para designar al secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia, como hasta ahora sucede. ¿Qué va a suceder ahora?
que el gobernador de la Ciudad de México va a elegir a estas dos personalidades, al secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de la Ciudad de México, que actualmente es determinado por el presidente de la República. Bueno, ahí está la autonomía de la que estamos hablando, una segunda autonomía, llamémoslo así. Tercero, el nombre oficial de la capital del país deja de ser Distrito Federal y se convierte en Ciudad de México, sin perder su condición de capitalidad. ¿Qué significa esto? Que sigue siendo la capital del país. Actualmente actualmente en las escuelas y cuando nosotros estudiamos, ¿cuál es la capital del Distrito Federal? Ciudad de México. Yo preguntaría ahora, ¿cuál va a ser la capital de la Ciudad de México? Ahí se las dejo de tarea. Bien, cuarto, se formaliza el presupuesto que recibirá la Ciudad de México como parte del presupuesto de egresos de la Federación por su condición de capitalidad. O sea, ya va a haber un presupuesto designado cada año para la capital, pero como se hace con las 31 entidades federativas restantes, de manera individual, porque cada uno de ellos es soberano y libre y decide qué es lo que necesita y en qué va a aplicar esos recursos. Tenemos la quinta. La ciudad adquiere una condición de entidad federativa. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lugar de decir que la disposición aplica en los estados y el Distrito Federal, solamente se aplicará el término las entidades federativas, que era lo que hace rato les comentaba. Ya desaparece el término de Distrito Federal, como para los que somos de aquí, el término de defeños. Sexto, se crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Oriente, de la Zona Centro, metropolitano de la Zona Centro. Con ello, se busca planear el desarrollo urbano, ambiental, de transporte, entre otros, con las entidades que colindan con la Ciudad de México. ¿Qué no existe actualmente este tipo de coordinaciones? Sabemos que hacia el norponiente tenemos la colindancia con el Estado de México, bueno, prácticamente con todo lo que es el norte, poniente, norte y oriente, con el Estado de México, y el sur con el Estado de Morelos. ¿Qué no existen estas coordinaciones? ¿No existen estos grupos? ¿No existen estas personas que se cargan de coordinar lo que sucede en esas entidades y se refieren al Distrito Federal? Pero bueno, nos habla de que esto puede suceder. A lo largo de la historia, nuestra capital ha sufrido infinidad de términos. Recordemos que estamos celebrando los 190 años de la ciudad, de la capital del país. Pero ha tenido muchos nombres. Los más recientes que recordamos son departamentos del Distrito Federal, cuando teníamos un regente, y actualmente jefes de gobierno de la Ciudad de México. Ya no existe el concepto de departamento. Ya no existe, sino gobierno del Distrito Federal o, posteriormente, gobierno de la Ciudad de México. Amigo televidente, ¿cómo ves todo esto? Tú que vives en la capital. Tú que a diario tienes que enfrentarte a los problemas que en las calles, avenidas, puentes, segundos pisos, vías rápidas sucede. ¿Qué tanto para ti es un mal necesario? ¿La misma gata revolcada, con otro nombre solamente? ¿O realmente es una propuesta que es benéfica y es positiva para el país y para quienes viven y habitan en la Ciudad de México? ¿Tú qué piensas? Los candidatos que actualmente están haciendo campaña en los 40 distritos electorales para diputados locales o en los 30 distritos electorales para diputados federales o para las 16 delegaciones como actualmente se llaman todavía, ¿tendrán algún planteamiento sobre esto? ¿Tendrán contemplado en sus propuestas de campaña algo así?
¿Tú qué piensas? Pero la cosa no termina aquí. Esto que les comento se dio el jueves 28 de abril de 2015 en el Senado de la República. Se turna a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley. ¿Y qué creen? Les voy a comentar lo que pasa aquí. Algo que también llama mucho la atención y que puede tener justificación. Creo que es algo que no es como se dice vulgarmente, enchilame otra. No es algo que pueda significar fast track para aprobarlo. No, creo que tiene mucha trascendencia. ¿Desde cuándo existe la capital del país como Distrito Federal? Y ahora, en este siglo XXI, a 15 o 16 años de haber iniciado, deja de ser Distrito Federal para convertirse en Ciudad de México. Resulta que la Cámara de Diputados, ayer 29 de abril, no aprobará en este periodo legislativo la reforma política del Distrito Federal. Según palabras de Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política. La justificación que da es que varios grupos parlamentarios como el PAN y Nueva Alianza objetaron que se tenga un rápido desenlace de una minuta tan compleja. Creo que es compleja. Creo que coincido tanto con el PAN como con Nueva Alianza, porque las cosas creo que no se tienen que aprobar así, ipso facto. Ya bastante se han tomado, platicábamos en el programa anterior del programa Fobaproa para el FICREA y cosas así. Creo que es un tema que requiere análisis, que requiere mucha capacidad para llegar a una conclusión definitiva, para llegar a un punto de decir si va o no va por esto, esto y esto. No sé, amigo telecibervidente, qué opines tú o cómo lo veas. ¿Qué nos traerá o no nos traerá esa reforma? ¿Qué beneficios le traerá a la capital del país? Porque va a seguir siendo, de acuerdo a lo que leíamos anteriormente, la capital. ¿Qué le va a dejar? ¿Qué no le va a dejar? ¿Qué le agregarías tú o qué le quitarías? ¿Qué le modificarías y qué le dejarías igual? No es fácil. La capital del país está poblada, más o menos de acuerdo al INEGI, por 20 millones de mexicanos. ¿Cuántos se verán beneficiados? ¿Cuántos no? ¿Cuántos estarán de acuerdo con esta iniciativa? ¿Cuántos no? A ti, que vives en la capital del país, que nos ves en la capital del país, ¿te atrae esta propuesta? ¿Te agrada esta propuesta? Tú que estás fuera de nuestra capital y que ya viviste aquí, ¿qué piensas de esta propuesta? El término que leíamos hace rato es que se tendrá la capacidad de endeudamiento. ¿Estamos para seguir endeudándonos? O sea, ¿estamos en esa posición? ¿Estamos para seguir pidiendo recursos para quién sabe cuántas cosas? Porque si somos honestos al día de hoy, y perdón, doctor Miguel Ángel Mancera, ¿dónde están los resultados de sus propuestas? Se han creado redes del Metrobús, pero las vialidades siguen igual. Los problemas de contaminación siguen, no igual, peor. Tan es así que hace unas semanas tuvimos precontingencia ambiental, poco antes de Semana Santa y posterior a la Semana Santa. Se dispusieron nuevos programas del No Circula. Y eso, obviamente, genera gastos. No recursos, gastos. Y que solamente son beneficiados unos cuantos. Amigo telecibervidente, como siempre te lo decimos, tú tienes la última palabra. Nosotros podemos decirte aquí frente a una cámara, frente a un micrófono, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos. Pero tú qué opinas. ¿Tú qué crees de todo esto? Y para ello te invitamos a participar en nuestras redes sociales. Facebook, Quiero mi curul. Twitter, 59TV. Con el hashtag Quiero mi curul. Escríbenos. Danos tu opinión.
Quiero agradecerles que cada vez son más los que nos ven, los que nos están siguiendo. Y en eso me baso para pedirte tu opinión, pedirte tu ayuda. Y no para saber si el programa es visto o no, sino para que tú, como te lo dijimos en el programa anterior, te enteres de lo que está pasando en tu país, en tu ciudad, en tu entidad, en tu entorno. Teníamos muchos temas basados en las campañas políticas de la capital y pues bueno, una de las que se han mencionado mucho es la propaganda política. De hecho, les voy a poner ahorita una imagen en una calle X de la delegación Iztacalco, donde se muestra el por qué nos oponemos a tanta basura electoral. Verán cómo en la calle se encuentra la propaganda tirada, porque al ciudadano no le interesa, o sea, siendo honestos, al ciudadano no le interesa. Así también íbamos a tratar el tema que sigue siendo conflictivo: Morena. El Partido Verde Ecologista sigue dando sus mochilas. El Partido Encuentro Social dicen que clausurado en la capital por misógino. Y por ahí hay una situación un poquito turbia entre Héctor Suárez y Encuentro Social. Los partidos ya empezaron sus campañas, pero están muy grises, están muy apagadas. Fíjense que nos ha tocado ver en diferentes calles de la ciudad, en diferentes delegaciones, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan. Sí, propaganda colgada en postes, como hemos comentado y comentábamos en el programa de hace 8 días. Pero no vemos la presencia de candidatos. Si ustedes me preguntan en este momento a quienes conozco, se los puedo decir. Del Partido Acción Nacional a la candidata al 9º distrito, que es Viviana Laguna, o al diputado local al 10º distrito, que es Hugo Caballero. Del PRD nos vamos con Evelyn Parra, que es la candidata al 9º distrito federal, o Elena Segura, que es la candidata al 10º distrito local. ¿Y quién sigue? ¿Quiénes más están? ¿Quiénes están proponiendo por otros partidos algo? Y así está la situación. Se ven muy grises las campañas, muy fuera de participación. Realmente a los ciudadanos ya no les interesa. Te reparten un volante y terminas tirándolo, por desgracia, al piso, porque somos así de puercos. Llovió. Ayer jueves amaneció lloviendo y toda la noche estuvo lloviendo. Y luego nos asustamos de que hay inundaciones o de que hay encharcamientos. Amigos televidentes, el próximo martes posiblemente tengamos, ya no está confirmado todavía, la presencia de candidatos. No sabemos si del PAN o del PRD. Pero ya tenemos la confirmación de que van a estar en nuestro programa para platicar de sus propuestas, para platicar de quiénes son y qué te ofrecen, tanto como partido político como candidatos en el ámbito federal como en el ámbito local. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguirnos y te espero el próximo martes, que es 6 de mayo, en una emisión más de Quiero mi curul. No, 5 de mayo, perdón, porque sí, es sábado 2, domingo 3, lunes 4, un puente grandísimo para todas las personas que les gusta aprovechar estos días de descanso, las escuelas principalmente. Y los espero el próximo martes 5 de mayo, y en el que curiosamente estaremos festejando 3 años del inicio de esta historia, que inició como hacia Los Pinos, camino a Los Pinos, luego cambió hacia Los Pinos, y ahora es Quiero mi curul. Nos vemos el martes 5 de mayo, gracias a Ana Gaby, que sigue patrocinando nuestro programa, que sigue siendo nuestro apoyo. Muchas gracias y buenas noches.